Bueno. Bueno, chicos, como hay algunas personas nuevas, les voy a pedir, ¿estamos grabando? Sí. Les voy a pedir, como siempre, que cada uno diga su nombre, el lugar donde está, geográfico, aunque acá veo que Catalina está en San Francisco. Y luego podemos aprovechar para que cada uno lea su frase acerca de qué es, para vos, qué es el ser. No se preocupen, es imposible que ustedes hayan encontrado la respuesta correcta, porque es casi imposible, no la hay, pero es importante que ustedes se hayan roto un poco los dientes con esto para poder apreciar mejor los esfuerzos de Ibn Arabi en este sentido. Y en todo caso después, con la grabación lo voy a... podría ir anotándolo ahora. Así que bueno, a ver, yo los voy a ir llamando según como los tengo acá ordenados en los cuadritos. Ahí estoy yo sola. Están paradas. Bueno, Están Carmen. parada la imagen. ¿Cómo? Carmen. Estoy ansioso por aplicarme con la tarea. Bueno, pero espera, bueno, dale, Eduardo, entonces, dale. Eduardo. Eduardo, desde Tijuana, México. Sí. Con mucho gusto de saludarlos nuevamente. Y para mí el ser es inspiración, sabiduría. Okay. Con eso me despido y estaré atento. Muy bien. Carmen, ¿estás por ahí? Gracias, Eduardo. Mi nombre y todo. Carmen, vivo en Buenos Aires. Sí. ¿Y la frase? Todo, sí. El ser íntimo, se podría decir el alma, el espíritu. ¿Me escuchás? Ahora sí, pero repetí, por favor. Es lo íntimo, ok. El alma, el espíritu, todo ser viviente. ¿Sí? Okay. El ser es muy amplio, muy amplio. Okay. Bueno, eso es lo que puedo decir. Muy bien, gracias. A ver, ¿quién está? Catalina, ¿querés? Catalina. Sí. Bueno, mi nombre es Catalina, soy de Rosario, Santa Fe. Carolina. Lo que tengo atrás es un fondo virtual. Sí, voy a buscar un fondo de la próxima de mi ok, ciudad. está bien. Para mí sí. Para mí el ser es la manifestación de lo divino. Bueno, bárbaro. Ya que lo tomo acá, así ya después se los mando. Gracias. Perdóname, ¿es Carolina, no Catalina? Carolina. No, mi nombre es Catalina. Ok, perfecto. Bueno, gracias, Catalina. No, Catalina. ¿Separado? Sí, Catalina. Yo volví a decir Carolina, perdón, es el senior moment, disculpe. Catalina, está bien, discúlpame. No, pero deja ese fondo, está muy lindo igual. Pero sí, claro, algo de Rosario estaría mejor. Bueno, Martín, te toca. Bueno, yo soy Marta Triay, soy de Buenos Aires, y ¿se escucha? Sí. Bueno, y para mí el ser es eterna donación. ¿Eterna? ¿Eterna qué? Donación. Donación, perfecto. Disculpen, se corta un poco. Eterna donación, gracias. Bueno, y la otra, Martita, a ver, Marta Botassi. Buenas tardes. Sí. Mi nombre es Marta, estoy acá en la ciudad de Buenos Aires y la frase que me representaría sería: el ser es lo que no sabemos que somos.
El ser es lo que no sabemos. ¿Qué somos? Ah, muy bien. Bueno, bárbaro. A ver, Lilian, ¿cómo estás, Lilian? No tiene el micro activado. Lilian, tenés que desmutear el micrófono. Esperá, Miriam. ¿Viste que abajo hay un microfonito, Lilian? Que está tachado abajo a tu izquierda. A ver ahora. Ahora Sí. sí, perfecto. Buenas tardes, yo vivo en Ushuaia y la otra clase no estuve presente, pero gracias a Marta recibí la copia, así que la he estado leyendo. Y bueno, para hoy cumplí con la tarea. Muy bien. La palabra ser me sugiere distintos enfoques, porque primero lo pensé como un infinitivo de verbo. Entonces, como infinitivo de verbo, me sugiere todo en potencia, me sugiere acción. Sí. Como sustantivo, me sugiere vida, don. Don también Y como vida. Marta. Ok, Sí. ok. Después me puse a pensar, a registrar, que en varios idiomas es el mismo verbo ser y estar. Sí. Sí. ¿Tendrá algo que ver? Y nosotros tenemos el privilegio en español de tener esas dos opciones, que en otros idiomas no los hay. Pero digamos que no, que en todo caso sería más bien ser. La pregunta se refiere a ser, más que estar. Estar parece más transitorio, ¿no? Da idea de algo más transitorio. Estoy resfriada, pero se me va a pasar, digamos. No digo soy resfriada. Bueno. ¿Listo, Lilian? Bueno, y me sonó una frase, ¿no es cierto? To be or not to be. Ah, bueno, por ahí Martita también le sonó. Me lo mandó durante la semana. Bueno, gracias, Lilian. No sé, Eduardo, Maica, Begoña, ¿ustedes saben dónde está Ushuaia? ¿Saben dónde queda? La Patagonia. Al Sí, sur de... La muy bien. Patagonia. Es la última El fin del ciudad. mundo. El fin del mundo, ahí está. De ahí nos está hablando Lilian. Debe hacer bastante frío ahí ahora, ¿no? Sí, no tanto, les mandamos bastante a ustedes. Ah, bueno, muy bien, gracias. Bueno, a ver, ¿quién me queda? Claudia. Sí, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Claudia, soy de la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero del barrio de Flores, estoy ahí por ahora. Y bueno, con referencia al ser, lo que me pareció es el yo superior, ¿sí? De cada individuo, que contiene toda información de fuente, ¿no? Es una fuente. Ajá. Lo estoy anotando para después guardarlo en un documento. Toda información de fuente, vale. Bueno, gracias, Claudia. Nada. Julia. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Bien. Mira, yo... Hay que darle al altavoz una vez.
¿Cómo? Quitarle. No, Que le pero ha dado al altavoz otra vez. creo que Lo ha quitado. ¿Lo quitó? ¿Dónde anda? Lo ha anulado. Ahora. Ahora, Ahora. sí, ahora. Ok. No, se volvió a poner, ¿qué tal? Lo relaciono... Espera, presentate, primero presentate. Ah, claro, tenés razón. Bueno, mi nombre es Julia, algunos los conozco del otro grupo, y vivo en Buenos Aires, en Palermo. Ok, dale. Yo lo relaciono con mi vida interior, con lo que se proyecta el alma a través de la vida interior del individuo. Ok, mira. En la medida que uno se enriquece o crece o habitan otros seres también dentro del mismo ser. Ajá. Ok. Bueno, gracias, Julia. De nada. A ver, Marta trae, ya está. Begoña, me falta. Hola, buenas tardes desde aquí. Soy Begoña y vivo en España. Y sobre la palabra ser, cuando me acostaba cada noche me hacía la pregunta, y bueno, lo que me ha salido es que es lo que me da vida, lo que me guía y lo que me acompaña. Lo que me da vida, lo que... ¿Me guía? No entiendo, ¿me? Lo que me guía, de guiar, que te lleva. Perdón, lo que me guía, ¿sí? Y lo que me acompaña. Ok. Ok, gracias, Begoña. ¿De qué parte de España podés repetir? De Pamplona. Pamplona, cierto. En el norte. Es en el norte. Ok, gracias. Sí. Y Rubén. Bueno, mi nombre es Rubén, soy de Buenos Aires, capital. Y bueno, lo que yo pensé es el trabajo del continuo mutar y la presencia que atestigua todo lo que es, lo próximo pero inacible. Espera, el trabajo del continuo mutar y... Mutar. Y la presencia, ¿sí? Que atestigua por todo lo que es, lo próximo pero inacible. Ok. Ok, gracias Rubén. Y bueno, Maika, no sé si tuviste tiempo, igual presentate. Hola, soy Maika y soy de Alicante, España. Y el ser para mí es lo que somos en mayúscula, el espíritu, la esencia divina, el yo soy. Lo que somos con mayúscula, el espíritu, la esencia divina, el yo soy. Bueno, a ver, gracias Maika. No nos queda nadie, ¿no? No me olvidé de nadie, ¿están todos? Bueno. Bueno, bárbaro, muy bien. Yo no voy a decir nada porque ninguna definición, porque claro, fue una pregunta con trampa, porque en realidad es imposible definir. Pero bueno, el esfuerzo vale y se han acercado, ojo, yo creo que muchos dieron definiciones generales que por supuesto son correctas, aunque parciales, pero correctas. Lo que pasa es que la total es imposible. Algunos fueron más para el lado del individuo, ¿no? Más que digamos, del significado más general de ser. Pero todos bien, no hay nadie que dijo, por ejemplo, el ser es la materia, por ejemplo.
hablaron de vida, o sea, realmente estoy contenta de este ejercicio porque infinitivo verbo, sustancia, lo divino, un don, el yo superior, la presencia que atestigua. Bueno, Rubén vio los dos aspectos, el mutar y el atestiguar, y la proximidad. Todos se han acercado con intuición correcta a lo que es el ser. Para poder empezar con el texto, aparte estoy muy contenta porque todos y todas hicieron la tarea, hasta Maika que recién entró ayer, así que bárbaro, hoy mismo. Así que bueno, estoy contenta porque eso es lo importante. No se trata de ser como recipientes vacíos en los que alguien va vertiendo, ¿no?, conocimiento, sino yo siento que mi rol es despertar el maestro interior que todos tenemos adentro. Por eso es importante, como ahora que hagan las tareas, porque así además van a poder entender mejor lo que el otro autor quiere decir. Bueno, antes de empezar a ver directamente el texto, lo lamento, pero tenemos que hacer un ejercicio previo. Porque tenemos que acercarnos un poco más todavía al concepto de ser. ¿Tienen la hojita? A ver, voy a hacer un intento de compartir pantalla, vamos a ver si me sale. La hojita que les mandé ayer. Voy a intentar, porque Liliana, a ver, a ver, ¿la ven? Sí. ¡Guau! Bueno, igual tengan la mano, porque no sé si voy a poder volver después, así que por las dudas tengan la mano, por si hago alguna macana, pero bueno, bien, vamos progresando. Bueno, entonces les decía, antes de ir al texto, yo sé que todos quieren ir al texto, pero vamos a tener que hacer un ejercicio para acercarnos más al concepto de ser. El ejercicio que tenemos que hacer se llama epogé fenomenológica. Algunos de ustedes sabrán lo que es, pero igual lo vamos a explicar, porque lo vamos a hacer. Es un tipo de ejercicio que vamos a hacer ahora, entre todos. La palabra epogé en griego quiere decir poner entre paréntesis, suspender, ¿no? Por un rato vamos a poner entre paréntesis, suspender todo concepto que tengamos acerca de lo que vamos ahora a investigar, que es el concepto de ser. Este método fue inventado por un filósofo alemán de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que lo tienen acá escrito, Edmund Husserl. Él inventó este método. Es un método para descubrir la esencia de las cosas. Para la ciencia ¿cómo procede? La ciencia experimental, si quiere descubrir una ley, investiga muchos casos, ¿verdad? Como ahora están haciendo con las vacunas, o acá en Argentina con el tema del plasma. Investigás a ver si funciona en 10 casos, en 20 casos, en 100 casos, bueno, y llega un momento que ya dicen, bueno, como no podemos investigar todos los casos, se dice, bueno, a partir de acá considero que es suficiente y enuncio una ley general. Esa es la fuerza, pero también la debilidad de la ciencia, porque el día de mañana, o sea, siempre está el peligro de que aparezca un caso
que no verifique, ¿no? Entonces siempre la ciencia está sujeta a progreso, porque nunca, ninguna ley científica se hizo investigando todos los casos. Siempre tienen que parar en un determinado momento y decir, bueno, hasta acá lo considero suficiente. Bueno, entonces Husserl dijo, en filosofía existe, sin embargo, un método que podemos llegar a una verdad considerando un solo objeto. O sea, él quería captar la esencia de las cosas, porque recuerden que la filosofía se ocupa de responder a la pregunta ¿qué? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la belleza? ¿No? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es ser? Acá nos vamos con el más difícil de todos. O sea, la filosofía siempre trata de responder a la pregunta ¿qué es? Y la espiritualidad o la mística trata de responder a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hay algo y no más bien nada? En cambio, la ciencia responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo funciona la lluvia? ¿Cómo funciona el planeta Tierra? ¿Qué sé yo? ¿Cómo? ¿Ven? Entonces, la filosofía trata de descubrir qué es por ejemplo, ¿qué es un ser humano? ¿Qué es el ser humano? Y hay toda una disciplina que es antropología filosófica, ¿no? Que trata de responder a qué es el ser humano. ¿Qué es la belleza? Y bueno, hay toda una disciplina que se llama estética que trata de responder a esa pregunta. Bueno, entonces Husserl inventó este método para responder a la pregunta ¿qué es? Donde se trata de buscar la esencia de cada cosa considerable, ¿no? Por ejemplo, la esencia, bueno, y esto, ahí ven la palabra esencia, les pido de copiar esta definición de esencia. La esencia de un objeto es el conjunto de características que hacen que ese objeto sea lo que es y no cualquier otra cosa. Y no otra cosa. La palabra fenomenológica simplemente quiere decir, viene de la palabra fenómeno. Fenómeno. A ver, ¿alguno de los alumnos modelo se acuerda lo que quiere decir fenómeno? En griego, no como... A ver. Lo que aparece. Muy bien. ¿Quién fue? A ver. Marta. Martita, muy bien. Lo que aparece. Y lo que pasa es que Martita hace como 30 años que nos conocemos, lo debe haber escuchado. ¿No? ¿La otra Martita? ¡Ah! Marta trae, muy bien. ¡Ah! Yo pensé que Martita Botassi ya por repetición. Bueno, muy bien, bárbaro. Verá que de la alegría perdí la hoja que estoy. A ver. Un segundo que perdí la hoja que estoy compartiendo. A ver. ¿Cómo vuelvo? Meeting controls. Bueno, ustedes la ven, ¿no? ¿Siguen con la hoja compartida? Bueno, entonces por ahora sí. No toco más nada. Bueno, entonces, epogé fenomenológica simplemente porque tenemos que poner entre paréntesis, vamos a ver que hay que poner entre paréntesis una parte de lo que aparece. Vamos a ver. O sea, que nos basamos
Husserl se va a basar en el fenómeno, en lo que aparece. Eso quiere decir simplemente. Entonces, vamos a trabajar con un ejemplo que da Husserl, y para después pasar al ser. Vamos a empezar con un ejemplo más fácil. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Porque Ibn Arabi, en el tratado que vamos a ver, o Baliani, no sabemos quién de los dos fue el autor, habla de Alá, ¿no? Alá, que es el nombre, que es el nombre que le dan los musulmanes a Dios, Alá. Pero ustedes se van a dar cuenta que en realidad pone Alá, pero está hablando del ser. Por eso es que nos detenemos a pensar un poquito más el concepto de ser. Entonces, nos volvemos a ubicar. Vamos a hacer un ejercicio de Pogé, fenomenológica, pero vamos a empezar con algo más sencillito, con una mesa. Entonces, el ejercicio consiste, la idea es que tratamos de encontrar la esencia de mesa, la esencia de qué es una mesa. Entonces, dice Husserl, lo que vamos a hacer, vamos a ir enumerando sus atributos. La palabra atributo quiere decir simplemente característica. Su cualidad es otro sinónimo de atributo. Atributo, característica, cualidad. Y vamos a ver cuáles son accidentales y cuáles son esenciales. O sea, un atributo accidental va a ser algo que, aunque lo cambies, la mesa sigue siendo mesa. Mientras que un atributo esencial es un atributo que, si lo cambias, la mesa deja de ser mesa. Es todo un ejercicio mental, es todo con el concepto mesa. ¿Sí? ¿Están listos y listas? Bueno, entonces vamos a empezar fácil. Por ejemplo, supongamos yo tengo acá una mesa que es de vidrio. Entonces tenemos el atributo ser de vidrio. Entonces yo les pregunto, ¿ser de vidrio es un atributo esencial o accidental del ser mesa? Accidental. ¿Cómo? Accidental. Sí, ¿quién fue? ¿Marta otra vez? Accidental. Sí, pero sos Marta porque no te veo. Marta Trial, sí. Perfecto. Gracias, Marta. Sí, es un atributo accidental. ¿Por qué? Porque la mesa puede ser de madera, puede ser de plástico, puede ser de, qué sé yo, de mármol, ¿no? Y siempre va a seguir siendo una mesa. ¿Está claro? ¿Está claro para todos? ¿Por qué es importante pescar este método? ¿Maika desapareció? Sí, se le debe haber acabado la batería. Bueno. Bueno, esta mesa que yo tengo acá tiene una sola pata, porque es una pata grande así. Entonces, tener una pata, ¿es esencial o accidental? Accidental. ¿Por qué? Porque puede tener 4, 3. Exacto. Una mesa puede tener 2 patas y seguir siendo mesa, 3 patas, seguir siendo mesa, 4 patas. Es decir, es otro concepto accidental. Después pongamos esta mesa, es ovalada. Otra vez, ser ovalada será una característica esencial o accidental. Accidental. También accidental porque podría ser rectangular, podría ser cuadrado. Bueno, así podríamos seguir con, por ejemplo, con su largo, tiene 2 metros de largo, pero podría tener 1 metro, podría tener 1 metro. Entonces, ahora sí, los hago pensar un poquitito. ¿Qué les parece que sería entonces una característica esencial para que algo sea una mesa? Que tenga una superficie de apoyo. Por ejemplo, ahí está. Que tenga cuerpo. Bueno, cuerpo sí, pero no alcanza con que tenga cuerpo.
porque hay muchas cosas que tienen cuerpo y no son mesas. Tiene que tener cuerpo, claro, materia, y también servirme para apoyar algo, ¿no? Cualquier cosa, pienso que es una buena característica esencial, decir que mesa va a ser algo que me sirva para apoyar algo, que tenga una superficie de apoyo. ¿Lo ven todos? ¿Cómo llegamos? ¿Ven cómo es un método? Es un método experimental, pero que experimentamos con nuestra propia mente. Es una cosa, es como una receta que encontró Husserl para descubrir cuáles son las esencias de los conceptos. De las cosas, pero digamos, desde la mesa concreta y particular, voy a la mesa en general. Ahora, si yo les preguntara, ¿en qué libro encuentro enunciadas todas las esencias de las cosas? Sí, todas. Todas las que tenemos conceptos, que existan en el lenguaje, digamos. No, no hay un libro, se hace con el uso de las cosas. Se hace con el uso, pero hay un libro, sí, pero hay un libro que cataloga todas las palabras. ¿El diccionario, Ana? ¿El diccionario? Sí, sí, claro, lo que dice Rubén es cierto. ¿Cómo se fue haciendo un diccionario? Y sí, con el uso. Un diccionario va justamente a la realidad del uso del idioma y va consignando cómo se usa cada palabra. Pero como dice Marta, el catálogo donde están las esencias de todas las cosas, donde están las definiciones de todas las cosas, es el diccionario. Voy a ir a ver qué dice el diccionario respecto a la palabra mesa. Ahí en el diccionario deberíamos encontrar, si el diccionario es bueno, una definición que nos da la esencia de mesa. Lo que pasa es que con mesa es fácil, porque ustedes me pueden decir, ¿para qué Husserl inventó este método si bastaba con ir al diccionario? Lo que pasa es que el método lo hicimos ahora con un ejemplo fácil, pero la idea es aplicarlo con los conceptos filosóficos. Entonces, voy nomás por curiosidad a ver qué dice acá. Diccionario etimológico. A ver. Mesa. Mueble, generalmente de madera, compuesto por una tabla lisa sostenida por uno o varios pies y que sirve para comer, escribir, etc. La verdad que me parece que nuestra definición fue mejor que esta, ¿no? ¿Qué les parece? Porque mueble generalmente de madera, aparte mueble, no es cierto, porque mueble es algo que se puede mover. De ahí viene la palabra mueble. Y hay mesas que son mesas y no se pueden, están empotradas o algo así. Después dice, generalmente de madera, eso es completamente superfluo. Después dice, compuesto por una tabla lisa sostenida por uno o varios pies. Bueno, yo creo que es decir, como dijo Marx, una superficie de apoyo está mucho mejor y que sirve para comer, escribir. Todo eso es superfluo, porque lo importante para una mesa es que sirva para apoyar, ¿ven? Ven que no siempre los diccionarios, pero bueno, teóricamente el diccionario es el lugar donde están las definiciones. Y yo lo que les quería que vean es que lo que se llama definición de cualquier cosa es justamente el enunciado de la esencia de esa cosa. ¿Sí? ¿Se ve hasta ahora? Vamos de a poco porque el concepto que tenemos es más complicado.
Para ir, antes que ir al ser, vamos todavía a un concepto un poco más difícil que Mesa, pero no tan difícil como el ser. El concepto de ser humano. O sea, ¿qué es un ser humano? ¿Cómo lo defino? Supongamos que estoy con un ser de otro planeta y quiere saber qué es un ser humano. ¿Qué es lo definitorio, lo esencial para que algo sea ser humano? Bueno, les voy a dar, yo les dije que había, no quiero meterme en esto a hacer que lo hagan ustedes porque eso nos llevaría demasiado tiempo y discusión. Les voy a dar solamente, yo les dije que había una disciplina filosófica que se dedica a eso y se llama antropología filosófica. Les doy solo a manera de anécdota algunas de las definiciones que se han dado, ¿no? Por ejemplo, Platón, en el siglo V antes de Cristo, dijo, ¿alguien? Platón, por ejemplo, en el siglo V antes de Cristo, dijo que el ser humano era un bípedo implume, o sea, bípedo sin plumas. O sea, claro, ellos no conocían los monos en Grecia en aquella época, entonces él pensó que el ser humano era el único animal de 2 patas que no tenía plumas. Hoy nos resulta cómico, pero es una caracterización de la esencia del ser humano. Después, Aristóteles dio una que seguramente ustedes es la primera que se les ocurrió porque es muy conocida. El hombre, porque se decía así, el hombre, es un animal, ¿qué cosa? Seguro que lo conocen. Racional. Racional. Esa es una definición que se ha hecho muy famosa. El hombre es un animal racional. Lo que pasa es que ya en el siglo XX hay muchos estudios que demostraron que los animales más evolucionados, nosotros los llamamos más evolucionados comparándolos a nosotros, ¿no? Los que más se parecen a nosotros, ya tienen una razón no tan desarrollada como la nuestra, pero tienen. Digamos, la razón va apareciendo gradualmente en la escala biológica hasta desarrollarse más en el ser humano, y entonces se considera que no es una definición adecuada. Bueno, después en el siglo XX, Ernest Cassirer, dio otra definición que era que el ser humano es un animal simbólico, o sea, un animal que puede usar símbolos. También eso finalmente se demostró que los animales también usan símbolos. Es muy interesante todo esto, no quiero detenernos, que se ha demostrado que los animales también tienen señales y símbolos con las cuales se comunican entre ellos. Bueno, también se dijo que el ser humano, claro, que entre ellos estaba el lenguaje, pero se demostró que los animales también traen lenguaje. Y finalmente, hasta ahora, para alegría de todos nosotros, les voy a decir que lo que hasta ahora se ha demostrado como típico del ser humano y que no aparece en ningún animal, por lo menos en esta tierra, es la preocupación religiosa. O sea, el ser humano es el único animal con religión, digamos, en el sentido de con preocupaciones espirituales. Es decir, por ejemplo, actualmente el único criterio seguro porque también se dijo que el ser humano era el animal que usaba instrumentos, ¿no? Pero los chimpancés evolucionados también usan instrumentos. Por ejemplo, un palo o algo para romper un poco, ¿no? En cambio, el criterio absoluto, cierto, para diferenciar entre restos no conozco bien, pero digamos los homínidos más evolucionados y los primeros seres humanos es
la presencia de, por ejemplo, de enterrar a los muertos en determinadas circunstancias, de enterrar a los muertos, por ejemplo, solo en lugares específicos, de enterrarlos en determinadas posturas, el uso de amuletos. Yo tenía un profesor, es decir, fui ayudante una vez en la Universidad de Comodoro Rivadavia, y el que era titular me decía, si ves un mono con un amuleto colgando, sospechá. Empezá a sospechar. Y es cierto, hasta ahora para mí es la definición más, que es la más adecuada, y esto a nosotros nos tiene que sonar importante, porque todas las otras actividades del ser humano, bueno, hay otras pero son más feas, que son típicas del ser humano, como matarse entre seres de la misma especie, o ganar dinero, eso también no lo hacen los animales. Pero bueno, eso tiene que ver con símbolos, ¿no? Con usar símbolos. Pero, en fin, todo este pantallazo para ver en qué consiste buscar la esencia de algo, ¿sí? Bueno. Es decir, vamos a hacer el mismo trabajo ahora con el concepto ser, el mismo trabajo que hicieron ustedes, quizás un poco desordenadamente. Esperen que voy a desenchufar el teléfono. Este mismo trabajo que ustedes hicieron en forma amateur, digamos, en forma desordenada, ahora lo vamos a hacer en forma más sistemática, usando este método de Husserl. Entonces, voy a tomar, supongamos, esta virome. Bueno, este bolígrafo. Y vamos a aplicarle el método de Husserl, pero no para saber qué es un bolígrafo, sino para saber qué es ser. Entonces, a ver, voy a empezar acá, ahí está. Voy a empezar fácil, digamos. Veo que es de plástico. Entonces pregunto, para que algo sea, exista, esté, haya, ¿tiene que ser de plástico? No. No, podría ser de cualquier otra cosa. Bueno, para que algo exista, ¿tiene que ser azul? No. No. Entonces, yo mentalmente a este objeto le voy sacando que sea de plástico, voy sacando que sea azul. A ver, este objeto es alargado. Para que algo sea, ¿tiene que ser alargado? No. Ahora, un poquito más difícil. Este objeto es material, está hecho de átomos. Para que algo sea, ¿tiene que ser material, o sea, compuesto de átomos? No. Claro, es materia. Pero entonces, Eduardo, una idea o un sentimiento, ¿es material también? No. Por ahí alguien dijo no, pero no sé quién. ¿Claudia es? No, Marta. Yo, Marta Tía. Ah, vos, ahí está. Como no te veo los ojos, Marta, nomás, entonces no me doy cuenta cuándo estás hablando. Si querés bajar un poquito la camarita. Bueno, muy bien, tenemos un materialista acá, así que tenemos contra quién pelear. Digamos, ahora pasamos a la pregunta esa. Si que para que algo exista tiene que ser material. Entonces decimos, uno al principio sí, dice sí, pero después si lo pensamos un poco,
un sentimiento no es material. O el mismo número 2, vamos más fácil. El número 2 no es material, porque yo puedo ver 2 manzanas, 2 peras, 2 lo que sea, pero nunca voy a ver el número 2 ahí flotando en el aire. O sea, el número 2, técnicamente en filosofía se dice que es una idea, o sea, tiene estatus, las cosas pueden ser o materiales o ideales, pero ideales en este caso no quiere decir perfectas, sino quiere decir algo que no es material. Incluso el número 2, o sea, los entes matemáticos, no son ni siquiera temporales, no son ni espaciales ni temporales, porque no cambian con el tiempo. Y en cambio un sentimiento no es algo material. Acá voy a ser de abogado del diablo, o sea, los materialistas dicen que los sentimientos, ideas y todo eso, son producidos ¿por quién? A ver, Eduardo. Por las emociones. No, pero un materialista. El cerebro, diría. Claro, un materialista diría, sí, muy bien, pero las emociones son producidas por el cerebro, que es material. Pero aún ese materialista tiene que admitir que, independientemente de quién lo produzca, de quién él piense que lo produzca, el sentimiento en sí no es algo material. Yo lo siento, y cuando lo siento, no estoy tocando algo material. ¿Lo ven? Después tenemos también, o sea, hemos visto los números, que son ideales, los sentimientos, que son psicológicos, y también existen los personajes imaginarios. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿el Quijote de la Mancha existe? Sí, en la imaginación. Exactamente, el Quijote de la Mancha existe, y tanto es así que se han escrito libros sobre él. O sea, todas las obras de arte, ¿no? Bueno, los personajes literarios. Bueno, es decir, estamos como dándole vuelta al concepto de ser. Que después de todo lo que vimos, ¿quién se animaría a decir algo acerca del concepto de ser? Yo veo que todos comparten el ser. Lo material, lo ideal, lo imaginario, lo psicológico. ¿Hay algo de lo cual yo pueda hablar y que no tenga la propiedad de ser? Sí, podríamos hablar de que es intangible, o sea que no lo podemos tocar. Está bien, pero ahora queremos ir a un concepto más general que lo perceptible por los sentidos. O sea, lo perceptible por yo lo puedo tocar, oler, ver, oír, pero bueno, volvamos por ejemplo al número 2. El número 2 yo no lo puedo ni tocar, ni oler, ni ver, ni oír, ni saborear. Sin embargo, existe. No es material, pero es. O sea, tiene la propiedad de ser. Y el personaje del Quijote de la Mancha tampoco lo puedo percibir con los sentidos, ni siquiera con la razón, pero es. No le puedo negar la propiedad de ser. ¿Ven? ¿Quién se anima a decir algo entonces sobre el concepto de ser, sobre esa propiedad de... ¿Puedo decir algo más? Bueno, lo que se les ocurra. Se quedaron callados. Bueno, si uno dice, por ejemplo, habla de la nada es... Y bueno, la nada como concepto es. Sí. Lo que pasa es que, claro, la nada es lo que no tiene ninguna cualidad, ¿verdad? Claro. Porque es inacible también, es... Peligrosamente, muy peligrosamente, Rubén,
te has acercado, yo eso no lo quería decir, pero te has acercado ya a lo que descubrió Hegel en la lógica en su primera página, la pueden googlear si quieren. Él define al ser, y cuando lo terminó de definir, o sea, lo define como lo indeterminado, lo que no tiene cualidades, lo que no termina en ningún lado, ni empieza en ningún lado, y da así una serie de no características, porque el ser, yo no le puedo decir ningún atributo, porque no puedo decir ni que es azul, ni que es material, ni que es ideal, ni que es imaginario, es lo que sostiene todas esas modalidades, pero no es ninguna de ellas, es el sustento de todas esas modalidades. ¿Ven? Lo que pasa es que cuando Hegel enumeró todo eso, ¿qué le pasó? Lo mismo que a Rubén ahora. Se dio cuenta que era lo mismo que hablar de la nada, ¿no? O sea, la nada también es aquello que no tiene cualidades, pero que no tiene existencia tampoco. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que cuando llegamos a estos conceptos límites, nuestra razón humana entra medio en cortocircuito. O sea, la razón humana puede definir, o sea, esto es una mesa, esto es, qué sé yo, un mouse, esto es una computadora, esto es un libro, pero al concepto más general de todos, que es el concepto de ser, no lo puede definir, y es obvio que no lo puede definir, porque no le podemos poner límites. No lo podemos limitar a ninguna de sus características. Entonces, aparece esta cosa tan extraña, que es que la noción más intuitiva de todas, porque todos sabemos, antes de que intentemos definirlo, todos sabemos lo que es ser. Siempre le traje la otra vez el ejemplo del chico. El chico pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero nunca pregunta, ¿qué es? Porque ya lo sabe. Es el concepto más cercano. Por ahí alguien dijo, es lo que somos, es lo que está más próximo a mí. Es lo más próximo, pero no lo podemos definir mediante la razón. Toda esta vuelta es para que se den cuenta de eso. Porque, casualmente, es lo mismo que Dios. O sea, es lo que aludimos cuando decimos Dios. Queremos decir eso que sustenta todas las cosas sin ser ninguna de ellas. ¿Sí? No lo podemos definir por la razón y además nunca lo vamos a encontrar flotando por ahí, porque cualquier cosa que encontremos es un ser limitado, no es el ser. Sin embargo, el ser está presente en todas partes, manifestándose como cosas limitadas. O sea, que yo tampoco tenía una definición de ser, pero tenían que ustedes intentar para darse cuenta. Muchas igual se acercaron bastante. Cuando hablan del yo superior, o de lo más íntimo, lo que me acompaña, lo que me guía, están aludiendo a esa presencia interior, entre comillas, íntima, que todos sentimos, a veces tan cercana que mucha gente ni siquiera se da cuenta, ¿no? Vos le decís, ¿quién sos vos? Y yo soy esto, refiriéndose al cuerpo o a la psique. Pero el yo soy es una presencia, y una vez que ya diste el salto para captar esa presencia que somos, después te resulta más fácil captar la presencia que está en todas partes, manifestándose. Nosotros, ¿qué somos las personas espirituales? Somos esos que cuando vemos todas las cosas, los gatos, los libros, sentimos que eso es algo que se está manifestando, que está ahí.
que no lo vemos directamente, nunca lo vamos a poder ver directamente por los sentidos. Y bueno, y una persona no espiritual simplemente no lo ve. Ve el gato, el libro, pero no ve la fuerza, o el poder que está trayendo eso a la existencia. Creo que les comenté, el otro día en una canción de Facundo Cabral decía, ese que aprieta el dedo, que aprieta el timbre para que las cosas aparezcan, ¿no? Hablando de Dios. Y me encantó porque es bastante intuitivo. Bueno, lo único que cuando se habla de Dios, o sea, el concepto de ser, puro ser, es filosófico. Los filósofos también se ocupan de tratar de definir al ser. ¿Alguien se acuerda cómo se decía ser en sánscrito? Sat. Sat. S-A-T. S-A-T, muy bien. T. T, sí. Sat quiere decir ser, y uno de los nombres de Dios en sánscrito es Sat Chit Ananda, Sachitananda, o sea, es Sat Chit Ananda, es decir, cuando hablo del concepto filosófico de ser, es Sat. Pero cuando hablo de Dios es porque le estoy agregando Chit, que es conciencia, y Ananda, que es felicidad. Lo que se dice bienaventuranza, ¿no? Y así es como también voy agregando otras características. Pero la principal es el misterio del ser. Y no tenemos que perder esa sensación del misterio, ¿no? No dar las cosas por sentadas. Esto es lo que nos va a mantener siempre en contacto con el ser, con Dios. Acá también alguien dijo eterna donación. Ahí ya también es ya una percepción de que hay un dador, ¿no? Si yo llamo, y el lenguaje lo llama, ¿vieron? Aún los materialistas, Eduardo, ustedes dicen los datos de la realidad, los datos, pero ¿dato qué es? Es lo dado, y ahí está escondido el dador, ¿no? Digamos, y el presente es un regalo también, el presente. Cuando digo eterna donación, también estoy ya sintiendo que hay un dador, que todo esto es un regalo. Había una teóloga judía, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, que hablaba del préstamo, decía, todo es prestado, y un día lo tenemos que devolver, ¿no? Nosotros vamos a hablar de regalo más bien, porque en cada presente es un regalo. Bueno, una forma muy sencilla, a la vez un poquito vacía, pero que sirve de definir al ser, que no se puede, es decir que es el concepto más general de todos, o la propiedad más general de todas, que todas las cosas comparten. Digamos, sería eso, ¿no? La propiedad más general posible y compartida por absolutamente todas las cosas, no solo las materiales. Todas, todas. Aún si yo digo el dinosaurio de 3 cabezas, sí, claro, no existió un dinosaurio de 3 cabezas, pero como idea existe. No se puede negar la existencia de nada. Y la nada, como dice Rubén, si yo quisiera realmente aprehenderla, tendría que mantenerme en silencio. Porque ya cuando digo la nada, ya la agarré con la razón y la definí de alguna manera, y es un concepto, el concepto de lo que no existe. Bueno, la razón puede llegar hasta ahí. Hasta ahí. Bueno,
no llegamos todavía a empezar con el texto, pero creo que todo esto era necesario para poder entender, sí. Solo les voy a ir adelantando, ahí ustedes lo deben estar viendo en pantalla, yo solamente los veo a ustedes, pero tengo mi hojita acá que les puse. Tratado de la Unidad de Ibn Arabi o de Al-Din Baliani, está en discusión, de los siglos XII-XIII, aparece en Occidente, ya les había dicho, con la traducción de Iván Ageli, un pintor sueco que fue a principios de 1911, recién aparece este texto en Occidente, que él lo hace en 3 entregas en la revista La Gnose, en francés. Todo ese texto, que se llama Tratado de la Unidad, es un comentario al siguiente verso del Corán. Quien se conoce, lo tienen acá, quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. O sea, y todo este tratado que vamos a ver explica o intenta explicar este verso. Se los voy a dejar a ustedes para que vayan haciendo gimnasia mental. Entonces la tarea que pues se las voy a mandar para ustedes sería, y no miren el texto, saquen de adentro, porque eso es lo que después les va a facilitar entender al texto, ¿no? Para vos, ¿qué significó? ¿Qué? Sí. ¿Qué significa? ¿O cómo te repercute? ¿Cómo te vibra la frase? ¿O qué te sugiere? Ahí está. ¿Qué te sugiere la frase, quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor? Pero ven, ya ustedes podrían entender esta frase. A ver, ¿quién tiene ganas de leer? ¿Eduardo? Venga. Dale, venga. Abajo, donde dice 112. A ver. ¿Habla de invocación? No, abajo de todo, el último párrafo. ¿Él es ahora? Él es, sí. Él es ahora tal como era. No, pero al principio del párrafo, él es. Perdón, él es, y en lo que a él respecta, no hay antes ni después, ni arriba ni abajo, ni cerca ni lejos, ni unión ni división, ni cómo ni dónde, ni cuándo, ni estado, ni momento. Aquí no logro transcribir bien. Si apretás control más el signo más, se te agranda. A ver, control más. ¿Se te agrandó? No. ¿No? Control más. Bueno. Rubén. Sí. A ver, Rubén. Entonces. Ni estado, ni momento. Ni estado, ni momento, ni edad, ni cosa existente, ni lugar. Él es ahora tal como era. Él es el único sin unicidad y el solo sin soledad. Bueno, este texto, que es bastante difícil, me parece que se entiende un poco más si lo aplicamos al concepto de ser, ¿verdad? ¿Entienden? Que ser es independiente del lugar, no hay ni cerca, o sea, lo que está lejos existe igual que lo que está cerca, tiene ser. Lo que está antes, o sea,
digamos, los recuerdos existen como recuerdos, y los futuro que estoy imaginando existe como futuro. O sea, todo tiene ser. No importa, ni el arriba, ni el abajo, ni el cómo, ni la unión, ni la... ¿no? Todo eso que él va enumerando. Lo ven un poquito ahora, lo vamos a volver a ver, pero él es ahora tal como era. O sea, el ser, bueno, iba a decir el ser no cambia, después vamos a ver. Eso tampoco es tan claro. Pero bueno, les aclaro un poco, aplicar toda esta frase al concepto de ser. Bueno. Sí. Después lo vamos a ver más en profundidad. En todo caso, para la vez que viene les voy a copiar un poquito más del texto. No los mando a una traducción porque yo trabajo con varias, porque siempre hay alguna que hay algo que no me gusta. Es como esta es una combinación del texto, hay un texto en español que es el único ese, y después hay uno en francés que es el original de Agueli, que el que sepa francés puede buscar a Agueli, y después hay una traducción en inglés también, así que en general son iguales, pero hay a veces algunas cositas mínimas. Por ejemplo, ven donde dice... Ahí van a entender. Ven que dice ni unión, ni división, ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni estado. Ahí, en la traducción en inglés y en francés, y la de castellano también porque copia la de inglés, la de francés, decía ni ser. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la diferencia entre ser y estar. Nosotros que la tenemos en castellano la podemos aprovechar, porque el ser es el mismo en todos los estados. En cambio, si yo pongo ni ser, no se entiende. Bueno, cositas como esas. Bueno, ¿algún comentario más? Lástima que se nos fue Maika. Sí, lástima. Me quedé atrapado, doctora, sí, con la frase, quien se conoce a sí mismo, conoce... Ah, bueno. Señor, me quedé atrapado por una razón. Yo siento que es una lucha eterna del ser pensante, el encontrarse con sí mismo, el conocerse a sí mismo. Pero es tan eterna que hasta la muerte llegamos a conocernos. ¿Qué quiere decir? Que hasta que pasamos a mejor vida, tenemos el placer de conocer a nuestro Señor. Bueno, eso también. Ahora, lo que está diciendo acá Mahoma es que no hace falta esperar a la muerte. Está bien lo que vos decís, pero lo que dice este profeta del musulmán, justamente me está diciendo como quien dice, mira, bueno, no hace falta que esperes a la muerte. Podés hacerlo ahora. Y quizás vos decís que es esa búsqueda eterna, ¿no? De buscarnos, conócete a ti mismo. Pero bueno, acá es justamente donde vamos a ver que es capaz, es posible. Alguien acá habló del yo superior de cada individuo, ¿no? Por ahí sería un poco la respuesta. Ese yo superior que vos tenés, seguro, y seguro que lo sentís, porque sos vos. Pero a veces no nos damos cuenta y queremos tomarlo como un objeto. Yo, por ejemplo, puedo tomar mis ideas como objeto. Por ejemplo, tengo una idea, la miro y digo, uy, qué idea tonta, por ejemplo, o qué idea maravillosa. O, por ejemplo, mis sentimientos, siento ira, pero puedo tomar distancia y decir, esa ira que siento no me gusta, quiero superarla. Pero quiere decir que todas esas cosas que yo puedo tomar como objeto y analizarlas, no es lo que soy yo. Yo soy el que está analizando. Ese que nunca puedo tomar como objeto, que siempre va a quedar como atrás, ¿no? Yo, por ejemplo, miro esa ira mía. Después me miro a mí mismo mirando la ira. Y me miro a mí mismo mirando al que mira la ira, y así puedo ir
Al infinito y siempre atrás voy a estar yo. Bueno, ese es el que, bueno, es el que te dicen acá que te ayuda, que si llegás a conocer ese, vas a... Bueno, pero no quiero contestar yo, contesten ustedes. Así que bueno, ahí está. ¿Qué respuestas son las mejores? Si las de ustedes o las de Ibn Arabi. Bueno, bárbaro. La verdad que la paso muy bien. Espero que ustedes la pasen tan bien como yo. Vamos avanzando con el uso de Zoom. Y ahora hemos grabado, así que ahora tengo que parar de grabar, pero no... Ah, acá está. Bueno, voy a parar de grabar. Ah, ahí volvió todo, mirá, volvió la imagen, volvió todo. Bueno, así que bueno, les voy a mandar un texto con todas las respuestas estas y la tarea para que no se la olviden. Y bueno, ¿algún otro comentario? La verdad que no sé. Yo les agradezco estar porque no hay mucha gente para quien analizar esto sea divertido, como me estoy divirtiendo yo y como creo que ustedes se están divirtiendo también. Así que bueno, les agradezco venir y bueno, la participación y hacer que todo esto que hago realmente tenga sentido. Bueno. Sí. Muy satisfechos. Gracias. Sí, sí, gracias, hermoso. Cierre musical no tenemos hoy. ¿Qué? Cierre musical no tenemos hoy. Sí. Rubén, venga. Ya. Con razón estaban todos esperando ahí, nadie te... Nos mal impuso Rubén. Pues pasar fue O Sole Mío, después La Vida en Rosa, y hoy, ¿qué nos toca? A ver. Bueno, y con esto... A ver, y puede ser Catari, perché mi dicesti parole amare, perché mi parli o cuore me, dormiente Catari, non te scordar, che t'ha giudati il cuore Catari, non te scordar. Catari, che bene a dicere, stu parla con me da spasame tu, non c'è piense a stu dolore mio, tu non c'è piensa tu.